Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo cambiar un componente que está recuperando y mostrando datos de la forma tradicional de Angular, es decir, por medio del uso de observables, por una aproximación más moderna haciendo uso de las señales, signals. En este ejemplo estamos mostrando datos de usuarios recuperados a través de una consulta a la API pública de Random User. Como pueden ver, tenemos una tabla que muestra un listado de 10 usuarios con sus respectivos nombres y apellidos, fecha de nacimiento, país de origen, nombre de usuario, teléfono y correo electrónico. Acá tenemos el template HTML del componente que muestra el listado. Se muestran los usuarios por medio de una tabla, que haciendo uso de la directiva for itera el atributo de clase users para formar cada una de las filas, y así, completar el listado. Por este lado tenemos el archivo TypeScript del componente, en donde inyectamos el servicio que hace el llamado a la API. En el hook on init del componente, se hace el llamado del método privado loadUsersData. Este método se encarga de invocar al servicio y hacer la suscripción al observable que emitirá los usuarios recuperados. En caso de recuperarlos con éxito, se asigna el resultado de la suscripción al atributo users para que pueda ser renderizado en la vista. En caso de error, se hace un log a la consola. En el servicio tenemos la zona de importaciones, la interfaz con la que tiparemos los usuarios, y la implementación del método getUsers, que es el encargado de traer los datos de la API haciendo uso del HTTP client de Angular. Manos a la obra. Lo primero que haremos es cambiar el valor de retorno del método getUsers. Debemos hacer que ahora nuestro método retorne una promesa. Al hacer esto ya el compilador se comienza a quejar porque el método está devolviendo un observable, pero el tipo de dato debe ser una promesa. Para arreglarlo, creemos una constante a la que le asignaremos el observable devuelto. Ahora, convertimos el observable en una promesa por medio del método forcedValueFrom y lo retornamos. Ya tenemos nuestro servicio devolviendo una promesa, pero al compilar, comienza a fallar la compilación porque en el componente se esperaba un observable y ahora nos están devolviendo una promesa. Arreglemos esto. En el método loadUsersData, vemos el error de compilación justo en el método subscribe. Ahora como el servicio devuelve una promesa podemos hacer uso de async-await para obtener los datos. Asignemos el resultado de la promesa al atributo público users. Como estamos haciendo uso del await, nuestro método debe ser async, y el tipo de dato devuelto por el método debe ser una promesa. Eliminamos el fragmento de código anterior que ya no necesitamos y realizamos el manejo de los casos de éxito y error por medio de un try catch. Guardamos y veamos que sigue funcionando. Ahora vamos a convertir nuestro atributo de clase users en una señal. Le decimos que ahora va a ser un signo de tipo arreglo de usuarios y que su valor inicial es un array vacío. Una vez definido el tipo de dato como signo, comienza a fallar la asignación. Recordemos que la forma correcta de actualizar un signo es por medio de los métodos de su API, que podrían ser set o update. Hagamos el cambio. Asignemos el valor devuelto por la promesa a una constante y luego por medio del método set, hacemos la actualización del signal.
Al hacer esto el compilador se queja de nuevo porque en el template estamos accediendo directamente a la señal y no a sus valores. Vamos al template y le colocamos los paréntesis al atributo users. Ahora sí estamos accediendo a los valores de la señal y el componente funciona correctamente. Eso es todo. Hasta la próxima.